dinámica curvilínea. Para esto nosotros ya habíamos desarrollado la dinámica rectilínea, en donde tenía que ver un punto muy importante: la masa del cuerpo, la aceleración que presentaba y más que todo la fuerza resultante. Estos tres parámetros se combinaban y me dan como consecuencia lo que habíamos llamado la segunda ley de Newton. Fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Y habíamos analizado de manera rectilínea qué es lo que estaba ocurriendo cuando una fuerza resultante generaba un cambio en la velocidad de estos cuerpos, una aceleración. Hoy vamos a ver prácticamente lo que hemos visto en dinámica rectilínea, pero asociado ya a una trayectoria curva. ¿Ok? Así. Tenemos el título. Bien, dentro de las trayectorias curvilíneas, lo que nosotros vamos a tener también son fuerzas que las ligan a estos tipos de movimiento. Como por ejemplo, nosotros podemos saber que la Luna, si bien es cierto que gira, orbita alrededor de la Tierra, describiendo una trayectoria curvilínea, pues en este caso, ¿por qué orbita, no? ¿Qué es lo que lo mantiene en todo caso? ¿Por qué no se va la Luna en línea recta? ¿Por qué no se va cada vez más lejos o más cerca? Para poder entender este tipo de fenómeno, podemos asociarlo a algo muy parecido a lo que es, por ejemplo, una cuerda con un objeto ahí amarrado. En este caso, yo he colocado una cuerda a una tiza, ¿no? Y del otro extremo lo voy a coger. Para ello le voy a generar un pequeño impulso en la cual voy a comenzar a generar una trayectoria curva. Mira, incluso hasta podría dar toda una vuelta completa, 2, 3, etc. Entonces, como tú puedes observar, esta tiza comienza a girar en torno a este centro, que en este caso es mi dedo. ¿Gracias a quién? Gracias a que está ligado con la cuerda. ¿Qué pasaría si yo suelto la cuerda, abandono la cuerda? Entonces la tiza comenzaría a salir pues de esta manera, mira. Suelto y la tiza comenzaría a salir. En cada instante mira lo que ocurre. Fíjate cómo cambia de dirección esta tiza continuamente, ¿no? Existen y se presentan estos cambios de dirección. Al igual que la tiza describe un movimiento curvo con mi mano y que la fuerza que los liga en este caso es la tensión, bueno, en la vertical es la gravedad, lo mismo sucede entre la Tierra y la Luna. Hay una fuerza entonces entre ellos dos que describe y que hace que esa Luna genere esa trayectoria que se muestra. ¿Cuál vendría a ser esa fuerza? La fuerza gravitacional entre estos dos cuerpos, ¿no? Bien, el utilizar también, por ejemplo, algunos elementos como una onda o lo que se llama una huaraca, básicamente es un elemento donde se coloca una piedra y podemos girar. Estamos describiendo también trayectorias curvilíneas, circunferenciales, ¿no? Soltamos y esto se convierte en un proyectil e incluso podría hacer daño a alguien que estuviera por allá. Y así podemos tener otros ejemplos, ¿no? Cuando vamos por ejemplo por un óvalo curvo y uno sin darse cuenta, ¿no? Está en el carro y de pronto el carro entra en una trayectoria curva, uno siente y experimenta que el cuerpo tiende a irse hacia un lado, incluso pegándose hacia la parte, digamos, del pasamano o de los asientos del móvil. Y cuando termina de estar o termina de cruzar ese óvalo, uno inmediatamente regresa a su lado. ¿A qué pues obedece ello, no? Eso obedece a lo que ya habíamos visto en la clase anterior, que era el concepto de inercia, a la continuidad del movimiento que tiende a tener estos cuerpos. Bien, también podemos experimentar estos movimientos curvos, por ejemplo, en cada instante cuando uno va a los juegos mecánicos, ¿no? Está la montaña rusa, experimentamos ahí el tagadisco, entre otros juegos por ahí, en donde sin querer estamos aplicando partes de la dinámica. Para poder entender todos estos fenómenos y cómo es que se presentan las fuerzas, las aceleraciones, pasemos a ver lo siguiente. Veamos, consideremos una mesa horizontal, lisa, esto es para evitar la fricción, ¿no? Por el momento, puede ser rugoso, no hay problema, vamos a hacerlo de manera un poco más sencilla esto acá.
Entonces, consideramos una mesa horizontal lisa en la cual hay una cuerda unida a una esferita y está describiendo la siguiente trayectoria curva. Mira, puedes observar que la rapidez en todos los puntos, en este caso, es constante. Es decir, está describiendo un movimiento circunferencial uniforme, un MCU. Bien, el movimiento circunferencial uniforme también ya ha sido estudiado en un capítulo anterior. Hay que recordar bien esos principios, esos teoremas que habíamos visto ahí. Muy bien, en esta trayectoria curva, la longitud de la cuerda para la circunferencia estaría siendo el papel del radio. Por ejemplo, acá tengo el radio, el radio, el radio también, ¿ok? Ese es el radio. Listo. Aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. Esta rapidez que tenemos aquí, por ejemplo, que vale 2 metros por segundo, recordar que era llamada la rapidez lineal o la rapidez tangencial. ¿Por qué se llama la rapidez lineal o tangencial? Porque al trazar una trayectoria, una línea por este lado, ¿no? El cual era tangente a la trayectoria, en este caso, radio con recta tangente, tenía que formar 90 grados, ¿cierto? Entonces, a este eje le habíamos llamado eje tangencial. Eje tangencial, ¿ok? Y aquí en el eje en donde se presenta el radio, que es el que se muestra, este eje, era el eje radial. ¿Ok? Ahí está. Tenemos dos ejes. El eje tangencial, donde se va a presentar la velocidad tangencial, la rapidez lineal o tangencial, y el eje radial, donde está contenido obviamente el radio, ¿no? Como recordando ello. Bien, es importante recordar esto porque es con lo cual vamos a estar trabajando. Haciendo uso de una regla bastante práctica, llamada la regla de la mano derecha, podíamos identificar cuál era la dirección correcta del vector velocidad angular. En este caso, ya que el sentido era es antihorario, a través de la regla de la mano derecha, fíjate cómo gira, el pulgar me estaba indicando la dirección de la velocidad angular, que para este movimiento sería el eje en la cual todo ese cuerpo se encuentra rotando con una cierta velocidad angular. Recuerda que el eje en la cual se presenta la velocidad angular es perpendicular al plano de rotación donde se tiene este movimiento, ¿no? Al plano de giro en todo caso. Muy bien. Estas cositas ya lo habíamos analizado cuando vimos el movimiento circunferencial, el MCU. Ahora, a ello vamos a añadirle no solamente los efectos que estamos viendo aquí, sino las causas que producen dichos efectos, ¿no? Entonces, ¿por qué esto no va en línea recta? ¿Por qué no describe esta trayectoria? Porque está íntimamente ligado con la cuerda, ¿cierto? Si nosotros analizamos ahora en función de fuerzas entre la esfera y la cuerda, lo que vamos a tener, por ejemplo, es lo siguiente. Mira, hacemos un corte imaginario y nos encontramos aquí con una fuerza que vendría a ser la tensión por parte de la cuerda. Ahí está. Sería la tensión por parte de la cuerda. ¿Qué otra fuerza más podemos observar? Podemos observar la fuerza de gravedad. Esta fuerza de gravedad, el cual lo graficamos verticalmente hacia abajo. Aquí está la fuerza de gravedad. Y como él está en contacto con la mesa, ¿no? En el contacto aparece una fuerza, que era la fuerza normal, la reacción en todo caso, ¿no? Ahí está. Esto vendría a ser la reacción que se presenta entre la mesa y la esferita, ¿no? Por la parte de abajo. Ahí está. Ya que ellos dos son paralelos a este eje, no influyen en el movimiento. Quien está influyendo en el movimiento serán pues las fuerzas que estén dadas en este plano, en este caso la tensión. ¿Okay?
Para poder entender mucho mejor este tipo de movimiento, pasemos a ver de otro punto de vista, una vista frontal, por decir así, ¿no? Entonces, se muestra a continuación el eje en donde se presenta la velocidad angular, donde todo está girando en torno a él. El eje, aquí está, girando. A partir de ese centro, fíjate, tengo la cuerda, ahí está la cuerda y la esferita, ¿ok? Es otro punto de vista. La longitud que hay entre el centro y la esferita, la longitud de la cuerda coincide con el radio de la trayectoria. La longitud de la cuerda coincide con el radio de la trayectoria. Esta esferita va a comenzar a girar de esta manera. Gira, viene por aquí, gira, viene por acá, respecto a este centro. Nuevamente voy a trasladar estas fuerzas que acabo de dibujar en esta posición para poder entenderlas. Entonces, si grafico acá, las fuerzas que aparecen sobre el cuerpo, pues serían las siguientes, ¿no? Se presenta aquí la fuerza de gravedad vertical hacia abajo, se presenta la reacción R perpendicular y por aquí tenemos el corte imaginario en la cual tenemos lo que es la tensión por parte de la cuerda. Observa que el movimiento solamente se da en este plano. Para nosotros ahora el plano es horizontal, mas no el movimiento se da en la vertical. Como no hay movimiento en la vertical, entonces estas dos fuerzas se equilibran, ¿ok? Se equilibran. No va a haber movimiento ahí. Sin embargo, esta tensión que está dirigida hacia la izquierda tendría que equilibrarse con otra fuerza que vaya dirigida hacia la derecha. Pero como puedes notar, no hay ninguna fuerza que esté dirigida hacia la derecha. Entonces, este cuerpo está en desequilibrio. Y si está en desequilibrio, aparece una fuerza resultante con algún valor que se tiene ahí, ¿no? Con algún valor. Entonces, muy bien, esta tensión va a ser el papel, en todo caso, de esa fuerza resultante. También debemos tener en cuenta que en toda trayectoria curva, en este caso circunferencial, va a haber una aceleración que apunte hacia el centro de la trayectoria. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esta aceleración? Que apunta hacia el centro de la trayectoria. Se llamaba aceleración centrípeta. Ahí tenemos, aceleración centrípeta. Fíjate, si yo dibujara por este lado también la aceleración centrípeta, estaría dirigido hacia el centro de la trayectoria. Ya está. Traigo por aquí, esferita, centro de la trayectoria, eje de rotación. Entonces, para mí, en este lado, la aceleración centrípeta estaría apuntando hacia el centro de la trayectoria que se tiene, ¿ok? Entonces, mira qué interesante. Vemos que esta tensión está haciendo el papel de fuerza resultante y que además, en la dirección de la fuerza resultante, está presente la aceleración, en este caso la centrípeta. Se parece bastante a la dinámica rectilínea, justamente. Entonces, para ello, decimos lo siguiente, ¿no? Podemos notar que en todo momento hay una fuerza resultante que está apuntando siempre hacia el centro de esta trayectoria. Para nosotros la fuerza resultante en este caso vendría a ser la tensión, ¿ok? A esta fuerza resultante, por ejemplo, en dinámica rectilínea teníamos fuerza resultante era igual a la masa multiplicada por la aceleración, ¿cierto? En la dinámica curvilínea, esta fuerza resultante va a tomar un nombre especial y se le va a llamar fuerza centrípeta, debido a que va hacia el centro de la trayectoria, ¿ok? Fuerza centrípeta, donde el módulo de esta fuerza centrípeta se escribe de la siguiente manera. Fuerza, ahora, centrípeta es igual a la masa del cuerpo multiplicado por la aceleración. ¿Pero qué aceleración? La centrípeta. Fíjate cómo acabamos de colocar la ecuación en la dinámica curvilínea con respecto a la ecuación con la dinámica rectilínea. Bastante parecido, ¿cierto? Fuerza resultante lineal, aceleración tangente. Fuerza centrípeta, masa, aceleración centrípeta. Bien. Al igual que en la dinámica rectilínea, la fuerza resultante se encontraba de la siguiente forma práctica.
como la suma de las fuerzas que van a favor de la aceleración menos la suma de las fuerzas que van en contra de la aceleración. Aquí podemos hacer lo mismo y decimos, aquí para determinar la fuerza centrípeta, decimos suma de fuerzas que van a favor de la aceleración, en este caso de la aceleración centrípeta, menos la suma de fuerzas que van en contra de esta aceleración. Como esta aceleración siempre apunta hacia el centro, la aceleración centrípeta, entonces podemos colocar aquí lo siguiente, como la sumatoria de todas aquellas fuerzas, suma de todas aquellas fuerzas que de una u otra manera apuntan al centro, ¿ok? Al centro de la trayectoria. Menos las fuerzas que van en contra, es decir, las fuerzas que salen del centro de la trayectoria, menos la sumatoria de todas aquellas fuerzas que en este caso salen, salen, ¿de dónde? Salen del centro de la trayectoria. Ya está. Entonces, de esta manera, de forma práctica, podemos encontrar la fuerza centrípeta. Todas aquellas fuerzas que apuntan hacia el centro de la trayectoria, menos las fuerzas que salen del centro de la trayectoria. Y esto es igual a la masa multiplicado por la aceleración centrípeta. Esa aceleración centrípeta también tenemos que recordarla, ya que la podemos escribir de dos formas, ya sea en función de su rapidez lineal o tangencial, o ya sea en función de su rapidez angular que se tiene ahí. Entonces, esta aceleración centrípeta lo podemos escribir como la rapidez lineal elevado al cuadrado sobre el radio, o en todo caso lo puedo escribir como la rapidez angular al cuadrado por el radio. ¿Sí? ¿Te acuerdas de ello o no? ¿Cuándo trabajar con una u otra relación? ¿Cómo me voy a dar cuenta de cuál relación utilizar? Bueno, ambos tienen el radio, entonces yo tengo que observar en el problema qué es lo que me están dando como dato, o en todo caso qué es lo que me piden. Si me hablan que hay una partícula que se está desplazando circunferencialmente, por ejemplo, y a la cual se le asocia una rapidez, el cual tiene como unidades a los metros por segundo, hago uso de esta relación. ¿Ok? ¿Ello cuándo lo voy a utilizar? Cuando la unidad de la rapidez sean los metros por segundo. Pero si por ahí me dan que la rapidez se presenta en radián por segundo, hago uso de esa relación, de esa ecuación. Entonces, inmediatamente, ¿no? Veo radián por segundo, utilizo fuerza centrípeta, masa, rapidez angular al cuadrado por el radio. Se tiene una rapidez de 5 metros por segundo a metros por segundo. Fuerza centrípeta, masa, rapidez lineal al cuadrado sobre el radio. Muy bien, entonces a partir de ello pasemos a ver unos ejemplitos de aplicación para entender con una mejor visión lo que estamos hablando aquí. Dice, si el bloque de 1 kilogramo, el que se muestra, gira con rapidez constante V, ¿ok? Y el dinamómetro registra 10 newtons. Recuerda que el dinamómetro es un instrumento que me ayuda a medir el módulo de la tensión en una cuerda. Por ejemplo, que ya que se trata de la misma cuerda, ahí que está el dinamómetro, ¿no? Y además, este movimiento se da en una superficie horizontal, así como habíamos descrito hace un momento. Bien, entonces describir aquí tendría que ser lo siguiente, ¿no? Conocemos que se tiene lo siguiente. Se tiene que la fuerza centrípeta es igual a la masa multiplicada por la aceleración centrípeta, ¿cierto? Me piden hallar V. Entonces, como esto es una mesa horizontal, estamos colocando ella. Las fuerzas que actúan sobre él sería, por ejemplo, la fuerza de gravedad, la reacción y la tensión. Ahí está. Sería pues la fuerza de gravedad de él. Vendría por este lado lo que es la reacción y la tensión.
Nuevamente vemos que aquí el movimiento es horizontal, ellos dos se equilibran, pero la tensión no se equilibra con ninguna otra fuerza. Por tanto, estaría haciendo el papel de fuerza resultante. Esta fuerza resultante, ya que apunta hacia el centro de la trayectoria, se le llama fuerza centrípeta. Entonces, para nosotros, quien hace el papel aquí de fuerza centrípeta sería el valor de la tensión de la cuerda. Es igual a la masa del cuerpo y, ojo, ¿cuál o qué ecuación voy a utilizar? La que contenga justamente V, ¿cierto? Y es V cuadrado sobre el radio de curvatura. Bien, como en todo momento la rapidez es constante, el módulo de la tensión también lo es, y nos dicen que este dinamómetro registra 10 newtons. Entonces, marcamos por aquí, 10 newtons es igual a la masa del cuerpo, en este caso es de 1 kilogramo, 1, multiplicado por la rapidez elevado al cuadrado sobre el radio. Muy bien, para este caso, ya que no nos han dado el radio, hay que ponerle un radio, ¿te parece? ¿Sí? Podemos colocarle, ¿qué pasaría si el radio fuese 2, por ejemplo? ¿No? ¿Qué pasaría si el radio fuese 2? A ver, le llamamos 2 metros a la longitud de la cuerda. Si le colocamos acá 2, entonces inmediatamente me va a salir 20 es igual a V cuadrado, y la raíz de 20, ¿cuánto me resulta? 2 por la raíz de 5 metros por segundo. Mira, ¿qué hubiera pasado si a este radio le hubiéramos colocado 4, por ejemplo, el doble? Si le hubiéramos colocado el doble, hubiera sido 4, 40, ¿cierto? ¿Y cuánto es la raíz de 40? ¿Sería cuánto? ¿Cuánto es la raíz de 40? 2 raíz de 10, ¿cierto? 2 por la raíz de 10. Ah, mira, qué interesante. ¿Qué hubiera pasado si es que este radio hubiera sido 10 metros, por ejemplo? Si hubiera sido 10 metros, hubiera sido 10 por 10, 100. La raíz de 100 hubiera sido 10 metros por segundo. Entonces, mira, qué interesante. A medida que el radio comienza a aumentar, también aumenta la rapidez lineal. ¿Te das cuenta? También comienza a aumentar la rapidez lineal que se tiene. Entonces, debemos estar atentos siempre al valor que se tenga en el radio. ¿Ok? Ya tenemos entonces lo que nos está pidiendo el problemita. Ejemplo número 2. Me dice acá, en cada caso, determine cómo se presenta la fuerza centrípeta en las posiciones mostradas. ¿Ok? Aquí ya no es una mesa horizontal, sino este es un plano vertical. Un plano que se encuentra en la vertical, en la pizarra, por ejemplo, ¿no? Bien, vamos a graficar las fuerzas que actúan aquí. Cuando la esferita pasa por la posición A, las fuerzas que actúan, que se tienen, son las siguientes. Bien, primero está actuando la fuerza de gravedad, que se grafica verticalmente hacia abajo, ¿ok? Pero también hacemos el corte imaginario y hay una tensión, también va hacia abajo. En este caso sería la tensión dada en el punto A. Entonces, si yo quisiera marcar, por ejemplo, qué es lo que ocurre en ese punto, en esa posición llamada A, tendría lo siguiente. ¿Cómo es la fuerza centrípeta en esa posición A? Sería las fuerzas que van a favor de la aceleración. ¿Y la aceleración cómo es? Bueno, no te olvides que aquí la aceleración es la aceleración centrípeta, ¿cierto? Apuntando en todo momento hacia el centro de la trayectoria. A esa suma de fuerzas que van a favor de la aceleración le debo restar las fuerzas que están yendo en contra. En este caso hay dos fuerzas que van a favor de la aceleración, pero ninguna va en contra. Entonces la fuerza centrípeta solamente sería el valor de la tensión en ese punto más el valor de la fuerza de gravedad. ¿Ok? Eso sería igual a la masa por la aceleración centrípeta. Solo estamos hallando la fuerza centrípeta. ¿Cómo sería con respecto al punto B? Mira, con respecto al punto B, tendríamos que la fuerza centrípeta en la posición B sería igual. Bueno, para ello hay que graficar la fuerza, ¿cierto? Corte imaginario. Tenemos por este lado la tensión por parte de la cuerda. ¿Ok? En ese punto B sería la tensión en el punto B.
Y además también tenemos lo que es la fuerza de gravedad, verticalmente hacia abajo. No olvídese, fuerza de gravedad verticalmente hacia abajo. Bien, nota y observa que aquí la esferita se encuentra en el extremo, por tanto, horizontal y vertical, ¿qué ángulo forma? 90 grados. Si nosotros podemos observar la fuerza de gravedad, en su prolongación no va a pasar por este punto, ni siquiera tiene un intento de pasar por el centro. Por tanto, se encuentra netamente perpendicular con el eje radial. No la vamos a considerar, solamente consideramos las fuerzas que van hacia el centro y además, quienes obedecen justamente la dirección de la aceleración centrípeta. Ahí está. Entonces, la única fuerza que en este caso está haciendo el papel de fuerza centrípeta vendría a ser la tensión de la cuerda dada en ese punto. Entonces, la fuerza centrípeta en el punto B sería simplemente el valor de la tensión de la cuerda en esa posición, en ese punto. Muy bien, pasemos a ver ahora qué ocurre con el punto C. Aquí, en esta parte baja. En el punto C también, ¿no?, graficamos las fuerzas que actúan sobre la esferita en esa posición, en ese punto C. En este punto C, bueno, tenemos la fuerza de gravedad vertical hacia abajo, corte imaginario, y tendríamos la tensión dada en C. Nuevamente, aquí colocamos la aceleración centrípeta que apunta hacia el centro de la trayectoria. Y vemos lo siguiente, ¿no? Allá en el punto C, entonces, la fuerza centrípeta en la posición C es igual a fuerzas que van hacia el centro menos las que salen. En este caso, ¿quién va hacia el centro? La tensión en C. ¿Quién es el que sale del centro? Menos la fuerza de gravedad. ¿Ok? Sería la tensión en C menos la fuerza de gravedad. Mira, observa cómo la fuerza centrípeta ha variado tanto en la parte baja como en la parte alta. Mira, cómo está cambiando, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo me encuentro en el punto o en la posición D? Aquí, en la posición D, en este punto D. ¿Cómo sería la fuerza centrípeta? Fuerza centrípeta dada en la posición D. Bien, grafiquemos las fuerzas entonces. Acá hay una tensión, ¿cierto? Y aquí está presente lo que es la fuerza de gravedad. Corte imaginario, esto vendría a ser la tensión por parte de D, y para abajo sería lo que es la fuerza de gravedad. ¿Ok? Listo. Nota ahora que quien va hacia el centro de la trayectoria, ¿no? Aquí podemos graficar incluso la aceleración centrípeta. Fíjate que quien va al centro de la trayectoria es la tensión en D. Y quien sale de la trayectoria, bueno, no hay otro que esté en el eje radial, ¿cierto? No hay otra fuerza aquí. Al igual que en B, ¿podríamos anular a la fuerza de gravedad? No, porque acá era perpendicular, pero acá hay un angulito, ¿cierto? Mira, si él es teta, este angulito también es teta. Entonces, lo que puedo hacer con la fuerza de gravedad en este momento es descomponerla. ¿Ok? Descomponer. ¿Con qué intención? Con la intención de encontrar sus dos componentes rectangulares, ¿no? Entonces podríamos encontrar sus dos componentes rectangulares de esta forma. Al descomponer la fuerza, lo que voy a tener es lo siguiente. Estos dos componentes en función del ángulo, ¿ok? Nos ubicamos en este triangulito que se tiene. Tenemos el ángulo θ, FG haría el papel de hipotenusa. Por tanto, él sería FG multiplicado por el coseno del ángulo θ. ¿Ok? Entonces, este es el que está saliendo. Mira, este es el que está saliendo. Sería menos FG multiplicado por el coseno del ángulo que se forma. ¿Y qué ocurriría con esta componente? Que en realidad es FG seno del ángulo. Esta componente, como tú puedes observar, se encuentra en el eje tangencial. Y esta componente con el eje radial forma 90 grados. Entonces, ella no la consideramos, al igual que en el punto B. Solamente consideramos los que van hacia el centro
menos los que salen del centro. Esta misma situación lo vamos a estar utilizando cuando la esferita se encuentre en cualquier cuadrante. Dependiendo en qué cuadrante se encuentre, voy a descomponer aquellas fuerzas para poder encontrar las fuerzas que radialmente se encuentran, ¿no? Muy bien, entonces tenemos algunas situaciones que se presentan dependiendo de dónde se encuentre la esferita, en qué posición. No siempre la fuerza centrípeta va a ser la misma, sino depende de la posición. ¿Ok? Por ejemplo, me podría decir, ¿en qué posición la fuerza centrípeta presenta el mínimo valor? La fuerza centrípeta es mínima. Bueno, veamos aquí, tenemos una sola componente, aquí le restamos y acá tenemos. Entonces, la mínima o el mínimo valor de la fuerza centrípeta, pues vendría a ser en todo caso en la parte más baja. En la parte más baja sería el mínimo valor de la fuerza centrípeta. No confundir si es que me preguntan cuál es el mínimo valor de la tensión que se presenta por este lado. Y ahí es otra cosa. ¿Cuál es el mínimo valor de la tensión que presenta, en todo caso, esta cuerda? Entonces, me dicen, determine usted cuál es el mínimo o máximo valor de la tensión que presenta en este tipo de movimiento. Para ello, tengo yo una pita y en este caso la tiza que lo acabo de unir, ¿no? En este movimiento está haciendo esta trayectoria, mira, que se muestra. Y ahí la fuerza centrípeta es variable. ¿Dónde será el valor mínimo y el valor máximo de la tensión? Bien, el máximo valor que va a experimentar la tensión aquí va a ser en la posición más baja, ya que cuando este cuerpo baje, la fuerza de gravedad va a tratar de jalarlo, haciendo así que esta cuerda se tense lo más posible que se pueda. Mientras que se encuentre en la posición más alta, la fuerza de gravedad va a tratar de llevarlo hacia abajo. Mira, y al tratar de llevarlo hacia abajo, ¿qué ocurre con la tensión? Disminuye. ¿Te das cuenta? Disminuye. Entonces, la máxima tensión se dará en la parte más baja, mientras que la mínima tensión se dará en la parte más alta. ¿Ok? Muy bien, con ello ya tenemos el ejemplo número 2. Bien, pasemos a desarrollar ahora el ejemplo número 3. Me dice lo siguiente: si luego de ser soltada la esferita, esta pasa por la posición más baja, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí está, la posición más baja de su trayectoria. ¿Ok? Por aquí la esferita pasa. ¿Qué más me dice? Además, la rapidez con la cual pasa es de 4 metros por segundo. Se presenta una rapidez de 4 metros por segundo por parte de la esferita en esa posición baja que se tiene, ¿no? ¿Qué más me dice? Calcule el módulo de tensión en la cuerda en dicho instante, ¿okay? En dicho instante. Para ello, grafiquemos las fuerzas que actúan sobre la esferita. Se tiene, en todo caso, la tensión por parte de la cuerda, ¿no? Y la fuerza de gravedad. Aquí tenemos la tensión por parte de la cuerda, apunta hacia el corte imaginario, y verticalmente hacia abajo estaría actuando lo que es la fuerza de gravedad. Me dan la masa de la esferita, que es 2, la gravedad vale 10, por tanto la fuerza de gravedad sería 20 newtons. Muy bien, para poder determinar aquí la tensión, ya que describe una trayectoria curva, y además ten en cuenta que en ese momento también la aceleración centrípeta está apuntando hacia el centro de la trayectoria. Esta sería la aceleración centrípeta. Puedo utilizar lo siguiente: fuerza centrípeta es igual a la masa multiplicado por la aceleración centrípeta. Ahora, la fuerza centrípeta habíamos dicho que son las fuerzas que apuntan al centro menos los que salen del centro. ¿Quién está apuntando hacia el centro? La tensión. ¿Quién sale del centro? 20. Es igual a la masa, que es dato del problema, vale 2, multiplicado por la aceleración centrípeta. Ahora, ¿cómo saber qué relación utilizar respecto a la aceleración centrípeta? Hemos indicado que mucho lo va a indicar justamente la unidad. Si es metros por segundo es porque se trata de la rapidez lineal. Entonces, colocamos acá v cuadrado sobre el radio. Muy bien, ahora sí, tendríamos tensión menos 20 es igual a masa, que vale 2,
V es dato del problema, vale 4, o sea, sería 4 elevado al cuadrado, sobre el radio. Pero en este caso el radio coincide con la longitud de la cuerda, ¿cierto? Coincide con la longitud de la cuerda, que es 1. A ver si me ayudas a operar. 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. Por 2, 32. Y 20 pasa a sumar al otro lado. ¿Cuánto me queda el módulo de tensión en la cuerda? Me queda 52 newtons. ¿Ok? 52 newtons. Me pide determinar el módulo de tensión en la cuerda. Cabe resaltar, cabe señalar que algunos estudiantes suelen confundir en que en este momento las dos fuerzas deberían ser iguales. Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque existe una aceleración. Aquí, a pesar que pasa por la posición más baja, este cuerpo no se encuentra en equilibrio. ¿Ok? No se encuentra en equilibrio. Bien, entonces ya tenemos el módulo de tensión en la cuerda. Pasemos a ver también otro ejemplito, que es el ejemplo número 4, en la cual me hablan sobre la esfera mostrada gira con rapidez angular constante W. ¿Ok? Hay una rapidez angular, ojo. Calcule el valor de esa rapidez angular si este hilo tiene 2 metros de longitud. ¿Ya? Mira, el hilo tiene 2 metros de longitud. Ya está. Es más, vamos a colocarle por este lado. Si graficamos las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, sería fuerza de gravedad. Acá hay una cuerda, sería la tensión, ¿cierto? Fuerza de gravedad verticalmente hacia abajo. Y aquí tendría lo que es la tensión por parte de la cuerda. Listo. Ahora, lo que podría hacer aquí es de repente ver qué fuerzas apuntan al centro y qué fuerzas salen del centro. Un error común en este tipo de problemitas es que el estudiante muchas veces cree que la fuerza que apunta al centro es la tensión en este caso. Y eso no es correcto, porque el movimiento que describe este sistema no es este, mira, no es ese movimiento, sino más bien el movimiento que describe es de esta forma. Es de esta forma. Es muy diferente este movimiento que al que se muestra. A pesar de que la cuerda es la misma, los movimientos son diferentes. En este caso que estamos observando, si tú puedes observar bien, lo que se forma es una sección cónica. Es como un pequeño cono, cuya base es una circunferencia. Entonces, como esta base va a ser una circunferencia, esa circunferencia va a tener un centro. Por tanto, yo debería encontrar fuerzas que apunten y que salgan de ese centro. Aquí, no acá, porque ahí no gira. Ahora, si notas, la fuerza de gravedad no apunta al centro y la tensión tampoco apunta al centro. Entonces, ¿eso querrá decir que como ninguno apunta al centro, no habrá fuerza centrípeta? No, sí hay fuerza centrípeta. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a descomponer las fuerzas. Vamos a descomponer la fuerza de gravedad. No me conviene porque yo no estoy encontrando fuerzas en este eje, ya que él no es el centro. Más bien la fuerza que voy a descomponer vendría a ser la fuerza de tensión. Esta es la fuerza que voy a descomponer. Al descomponer la tensión de la cuerda, voy a encontrar dos componentes. Uno vertical hacia arriba y otro horizontal hacia la derecha. Y como tú puedes observar, esta componente está apuntando hacia el centro. Entonces haría el papel de fuerza centrípeta. Muy bien, como él es vertical y él es vertical por paralelas, este ángulo también sería 60 grados, ¿cierto? 60 grados. Listo. El módulo de tensión le hemos colocado T, le puedo colocar otro valor si deseo. ¿Qué te parece si le colocamos mejor 2 veces T? ¿Para qué? Para que de esa manera esta componente sea T y esta sea T por la raíz de 3. Como son iguales, entonces esta debe ser T por la raíz de 3. Ya está. Ahora, nota que la trayectoria circunferencial que se presenta hacia aquí, en la base de esa sección cónica que hemos descrito, no se mueve verticalmente. Como no hay movimiento vertical, entonces quiere decir que estas dos fuerzas se vienen a equilibrar, ya que el movimiento solo es horizontal. Entonces, al equilibrarse estas fuerzas, podría colocar lo siguiente. Vamos a llamarle aquí eje vertical, por ejemplo. ¿Ok?
Entonces, por este lado, en el eje vertical, lo que estamos encontrando es lo siguiente, que lo que sube es igual a lo que baja, es decir, el modo de tensión T es igual al valor de la fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad. Veamos, ¿me da la masa? No me da la masa. Puedo escribirlo como masa por gravedad. La gravedad sí me da, vale 10. Bien, ahora vamos a ver qué ocurre en el eje horizontal. En el eje horizontal, lo que voy a tener es lo siguiente. Esta fuerza es la única que actúa y está haciendo el papel de fuerza centrípeta porque va hacia el centro. Entonces ahí colocamos fuerza centrípeta es igual a la masa multiplicada por la aceleración centrípeta. O sea, sería T por la raíz de 3 es igual a la masa, pero me piden la rapidez angular. Entonces le escribo en función de él. W cuadrado por el radio. ¿Ok? Aquí reemplazo y sería T, en vez de colocar T, puedo colocar mg por la raíz de 3 es igual a W cuadrado multiplicado por el radio. Ahora, el radio en este caso no es pues la longitud de la cuerda, no está girando de esta forma. ¿Quién vendría a ser el radio? El radio es de la trayectoria formada en la base, o sea, esa circunferencia. Esta circunferencia va a tener su propio radio. ¿Cuánto vendría a ser el radio de él? Bueno, lo sacamos directamente del triángulo que se muestra. Y ya que la longitud de la cuerda es 2, ¿cierto? Es 2, yo puedo tener ya este radio. Si él es 2, este radio sería... Si él es 2, ¿cuánto sería? ¿1? No, no es 1. ¿Cuánto vale? Este radio simplemente sería raíz de 3. Ah, ¿verdad? ¿No? Sí, raíz de 3 sería para este triángulo que se muestra. Bien, entonces este radio sería la raíz de 3. Bien, ahora ¿qué podemos hacer? Eliminar términos comunes, m y m. ¿Qué más? Raíz de 3 con raíz de 3 se va. Dato, la gravedad vale 10, entonces sería 10 es igual a W elevado al cuadrado. Por tanto, el valor de la rapidez angular vendría a ser igual a raíz de 10 radian por segundo. ¿Ok? Radian por segundo. Entonces, ya saben chicos, hay que estar atentos a cómo se describe la circunferencia en estos casos, ¿no? Una cosa es que gire en torno a un punto y otra cosa que forme una sección cónica. Hay que estar bastante atentos para ello, para no cometer ningún tipo de error. Una superficie semiesférica, como se muestra, en la cual se lanzó un objeto y me piden determinar cuál es el valor de la fuerza normal sobre este cuerpo cuando pasa por la posición A. ¿Ok? Para ello yo tengo ya el radio, también tengo que la rapidez con la cual está pasando por ese punto, según el problema, es de 4 metros por segundo. Muy bien, entonces grafiquemos las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo. En ese momento, en ese instante, en esa posición, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son las siguientes. Uno vendría a ser la fuerza de gravedad verticalmente hacia abajo. ¿Ok? Bueno, colocarlo por aquí. La fuerza de gravedad nos dan como dato la masa, ¿no? También podría colocar, por ejemplo, ya que me hablan de la fuerza normal, recuerda que esa fuerza normal es perpendicular al contacto, es decir, forma 90 grados, ¿no? Por este lado tendría la fuerza normal en este punto, e incluso podríamos decir de que si esta superficie es rugosa, porque en realidad el problema no nos indica si es liso o es rugoso, vamos a ponerlo en caso general que sea rugoso. Entonces la fuerza de fricción estaría actuando en contra del movimiento. ¿Ok? Muy bien. Podemos observar que este cuerpo está describiendo una trayectoria curva, circunferencial en este caso, en las cuales ya en la parte de la teoría habíamos visto que todas aquellas fuerzas que apuntaban hacia el centro, menos las fuerzas que salían del centro, iban a dar como resultado lo que llamamos la fuerza centrípeta, de manera práctica, ¿no? Entonces, aquí hay algo bastante parecido, mira, este es el centro de toda la trayectoria que describe este cuerpo.
Bien, habíamos visto un ejemplo de aplicación que cuando esas fuerzas, fíjate, son perpendiculares a la trayectoria, pues no la consideramos, ¿no? ¿Cierto? Habíamos visto un caso especial para ello. Entonces, la única fuerza que en este caso está actuando, que está haciendo el papel de fuerza centrípeta, que está apuntando hacia el centro de la trayectoria, vendría a ser simplemente la fuerza normal. Entonces, por este lado podemos colocar lo siguiente, ¿no? Se tiene de la ecuación que ya hemos visto, que la fuerza centrípeta es igual a la masa multiplicado por ¿qué? Por la aceleración centrípeta, ¿cierto? Muy bien. ¿Quién hace el papel aquí de fuerza centrípeta? La fuerza normal, es la que está apuntando hacia el centro. Él es perpendicular, él también es perpendicular, no lo consideramos. Entonces sería, quien haga el papel de fuerza centrípeta, vendría a ser la fuerza normal. Y justo es la fuerza que nos están pidiendo. Esto es igual a la masa multiplicado por la aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta la podíamos escribir también de dos formas. Esta aceleración centrípeta, la podía escribir en función de v cuadrado sobre el radio, o en todo caso, lo podría escribir como el w al cuadrado por el radio, ¿cierto? Rapidez lineal al cuadrado sobre el radio, rapidez angular al cuadrado por el radio. En este caso, ¿cuál de los dos me conviene? Trabajar con la rapidez lineal por las unidades que son metros por segundo. Colocaría masa, rapidez lineal al cuadrado sobre el radio. Muy bien, de esta manera tendría que la fuerza normal, que es lo que me está pidiendo el problema, es igual a la masa, que según el dato es 2, multiplicado por la rapidez lineal en ese instante, que es 4, ¿no? 4 elevado al cuadrado, y todo ello sobre el radio de curvatura, que viene a ser 2 metritos, ¿no? Bien, a ver si tú me ayudas por aquí. Mira, se va 2 con 2, y 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. Muy bien. Finalmente, la fuerza que estoy buscando presenta pues un valor de 16 newtons. Colocada sobre un plano horizontal. En este caso tenemos una vista desde arriba, ¿no? Girando en torno a una mesa lisa, según el dato del problema. Bien, lo dicen ahí, ¿no? Estas dos esferas se encuentran unidas mediante estas cuerdas, en donde esta cuerda es 1, así le han llamado, y esta cuerda es 2, ¿no? Ahí está. ¿Qué más me indica? Me dan la relación de masas que tienen ambas esferas. Entonces, la relación de masa de las esferas, según el dato del problema, están tal como se muestran, ¿no? M y 2M son las relaciones de masas. ¿Qué otro dato más nos da el problemita? Bueno, los radios, ¿no? ¿Cierto? Que se encuentran de 1 a 2 también, el menor con el mayor. Y además nos piden determinar cuál es la relación que existe entre los módulos de las tensiones, de las cuerdas, ¿ok? ¿Cuál es la relación? En ese orden, ¿no? 1, 2. Bien, vamos a pasar a desarrollar este problemita, ya considerando, ¿no?, que la superficie es una mesa lisa, vista desde arriba, es como si yo lo estuviera observando de aquí para abajo, ¿cierto? Y estaría moviéndose circunferencialmente de esta manera. Si graficara la fuerza de gravedad de este punto de vista, ¿no?, yo observando para abajo sería de esta manera. Cosa que en este caso la fuerza de gravedad vendría así, ingresando hacia la pizarra, ¿no? Ingresando. Esa fuerza de reacción estaría dibujando hacia afuera. Gravedad hacia adentro, reacción hacia afuera. Ojo que estoy mirándolo desde arriba. Entonces, desde mi perspectiva, desde arriba, la única fuerza que yo puedo, por decir así, visualizar, ver, sería simplemente la fuerza de tensión. ¿Cómo se determinaba la tensión? ¿Recuerdas? De manera práctica, hacíamos un pequeño corte y la tensión señalaba hacia ese corte imaginario, ¿no? Bien, entonces aquí tengo la tensión por parte de esta cuerda 1, asociada a esta masa de 2M. Pero ten en cuenta que aquí hay otra cuerda, ¿ok? Hay otra cuerda. Entonces lo que tengo que hacer también es dibujar su tensión sobre esa cuerda. Respecto a esta cuerda, voy a tener lo siguiente. La tensión de él sería tensión 2, ¿cierto? Mira, y aquí también tensión 2. Ya que se trata
de la misma cuerda, ya que se trata de la misma cuerda. Bien, como ellos están unidos a través de esta cuerda, fíjate que el ángulo que barre en todo momento es el mismo. El tiempo que pasa para los dos es el mismo. Y como esta superficie es lisa y no hay fuerza tangencial que acelere a ello, por tanto su rapidez lineal será constante. Puedo garantizar que es un MCU. Si estoy garantizando en todo caso un MCU, entonces puedo decir que la rapidez angular que presentan ambas esferas es la misma, tanto para la esfera 2m como para la esfera de masa m. Entonces, ojo, la rapidez angular para las dos esferitas debe ser la misma. Por aquí lo anotamos, ¿ok? Decimos, la rapidez angular, esta rapidez angular W, ¿ok? Para ambas esferas, es la misma. Ya está, es la misma. Muy bien, ahí tenemos. Una vez que ya hemos definido de que la rapidez angular es la misma, pues bueno, ahora veamos qué fuerzas van a estar actuando tanto a favor, ¿cierto? Que van a favor de la aceleración, que en todo caso teníamos que era las fuerzas que van hacia el centro, menos los que van en contra de la aceleración, es decir, los que salen. Recuerda que aquí la aceleración que está actuando es la aceleración centrípeta, ¿no? Entonces, por este lado colocamos lo siguiente. Ahora vamos a usar la siguiente relación, ¿cierto? Usamos lo que ya hemos venido trabajando. Fuerza centrípeta viene a ser igual a la masa multiplicada por la aceleración centrípeta. En este caso, la aceleración centrípeta me convendría escribirla en función de la rapidez angular, ya que la rapidez angular estamos diciendo que para los dos es la misma. Entonces, por este lado, puedo colocar lo siguiente. A ver, esfera, vamos a analizar primero una de ellas. ¿Qué te parece si analizo primero la esfera de masa m? ¿Ok? Esfera cuya masa es m. Entonces, para esta esferita cuya masa es m, diría, ¿quién hace el papel de fuerza centrípeta? Sería para él, sería la tensión 2, nada más. Ojo. Sobre la esfera de masa m, la única fuerza que está actuando en este plano sería T2. Entonces, T2 estaría haciendo el papel de fuerza centrípeta. Es igual a la masa, es decir, m multiplicado por la rapidez angular al cuadrado por su radio que describe él. Y el radio que describe esta esfera m, fíjate, vendría a ser, esta es su trayectoria, ¿cierto? Por tanto, su radio vendría a ser 2r por 2r. Listo, lo dejamos ahí, ¿ok? Ya tenemos una primera relación. Ahora pasemos a ver qué ocurre con la otra esferita. Veamos qué ocurre con la esfera cuya masa es 2m. Para esta esfera cuya masa es 2m, quien haría el papel de fuerza centrípeta, vas a tener cuidado, no solamente va a ser T1, porque T1 está yendo hacia el centro. Pero como puedes observar, hay una fuerza que sale justamente de este centro. Para 2m, T2 está saliendo. Sería menos T2 es igual a la masa, que vale 2m, la rapidez angular es la misma, w cuadrado, por su radio ahora. Pero su radio de 12m, fíjate, vendría a ser simplemente r. Tal es así que de aquí podría tener T1 menos T2, pero ojo, T2 vale todo esto de aquí, ¿te das cuenta? T2, este 2 sale, sería 2 veces, ¿quién? mw cuadrado, la rapidez angular al cuadrado, por el radio, ¿cierto? Estoy reemplazando simplemente T2, y esto es igual a 2 veces cm, rapidez angular al cuadrado, por el radio. Lo pasamos a sumar y tenemos T1. Entonces T1 es 4 veces cm, rapidez angular al cuadrado, multiplicado por el radio. Entonces, ¿ahora qué tenemos? ¿Qué es lo que nos andaba pidiendo el problemita? El problemita, como habíamos dicho al inicio, nos pide la relación que hay entre esas tensiones, ¿cierto?
Entonces, una vez que ya tenemos las tensiones, finalmente lo que nos pide el problema era T1 sobre T2. Ya está. T1, fíjate que es 4m, rapidez angular cuadrado por R, sobre T2. T2 está aquí, que simplemente es m, rapidez angular cuadrado. Y mira, teníamos 2r. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué hacemos por este lado? Simplemente tenemos que ir eliminando términos comunes, ¿cierto? Se van ellos, R, mitad, mitad, y me queda que T1 es a T2 como 2 es a 1. Por tanto, aquí la respuesta correcta sería la letra B. Justo cuando pasa por esa posición, presenta una rapidez de 2 metros por segundo y la fuerza que actúa sobre la esfera es de 60 newtons. Entonces, con ello, yo voy a poder determinar cuánto es el valor o el ángulo que se tiene en dicha posición. ¿Ok? El ángulo que se tiene en dicha posición. Bueno, ya estos son datos complementarios del mismo problemita, ¿no? Bien, para poder determinar este ángulo, vamos a graficar las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo, ¿no? Y las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo son, primero graficamos lo que es la fuerza de gravedad. Recuerda que esta fuerza de gravedad se grafica verticalmente hacia abajo, haga lo que da el cuerpo, ¿no? Ahí está. Esto vendría a ser lo que es la fuerza de gravedad. Listo. ¿Nos dan la masa? Por supuesto. Entonces, inmediatamente colocamos el valor de la fuerza de gravedad. Bien, ¿qué otra fuerza está actuando sobre el cuerpo? Ya que la superficie es lisa, pues obvio que no hay fricción, ¿cierto? No hay rozamiento. Entonces, esa fuerza que es perpendicular le habíamos llamado fuerza normal, ¿no? Y esta normal, cuando la superficie es lisa, es simplemente la reacción. Según el problema, esta reacción es de 60 newtons, ¿cierto? Es de 60 newtons. Muy bien, con ello me pide determinar cuál es el ángulo que forma, sabiendo que la rapidez es de 2 metros por segundo en dicho instante, ¿no? Si bien es cierto que esta es la trayectoria que va a describir ese cuerpo circunferencialmente, lo que yo tendría que tener es fuerzas que apuntan hacia ese centro, ¿cierto? Y ya tengo una, mira, justamente esta, ¿no? Al trazar yo aquí una recta tangente, recuerda que esta fuerza es perpendicular, porque es liso, ¿no? Ahí está. Al trazar esta recta tangente, bueno, él directamente va hacia el centro, ¿no? Pero esta fuerza de gravedad no lo hace. Entonces, también habíamos visto en la parte teórica que cuando un cuerpo se encuentra no en los extremos, en la parte alta, baja, en los extremos, sino en uno de los cuadrantes, una forma práctica era no solamente encontrar esta fuerza, sino todas aquellas que van hacia el centro. Y si es que alguna fuerza no iba, lo ideal era descomponer esa fuerza, ¿cierto? Entonces, es lo que vamos a utilizar por este lado. Bien, lo que voy a hacer con la fuerza de gravedad es descomponerla, descomponer esta fuerza, con la idea de tener sus dos componentes rectangulares. Entonces, bajo ese aspecto, tendría lo siguiente, ¿no? Estas dos componentes rectangulares. Muy bien. ¿Puedo tener sus valores? Bueno, no tengo el ángulo, ¿cierto? Pero fíjate que esta fuerza es vertical paralela con ella. Entonces, por paralela, si él es teta, este ángulo también sería teta, ¿cierto? Mira, nos ubicamos en este triangulito que se tiene por este lado, en este triangulito. Este 50 estaría haciendo el papel de hipotenusa. Entonces, nosotros debemos encontrar justamente este lado. Este no, porque es tangente, es perpendicular, y al igual que en el caso, en el primer problema, no lo consideramos, ¿no? Solamente me concentro en encontrar las fuerzas que están en el eje radial que se tiene ahí. Bien, pero si yo tuviera, por ejemplo, un ángulo conocido en función del triángulo de rectángulos, yo podría tener esta componente, ¿cierto? Pero no lo tengo aquí. Entonces, ahí voy a hacer uso justamente de una situación trigonométrica utilizada en los triángulos, bastante práctico, ¿no? Recuerda lo siguiente: si yo tengo acá, por ejemplo, un ángulo teta y tengo una hipotenusa cuyo valor es A,
¿Recuerdas ello? Entonces, ¿qué ocurriría con esto? Si yo quiero tener los catetos en función de la hipotenusa, entonces este que está al costado es a coseno costado del ángulo, ¿cierto? Y el que está al frente es la otra razón trigonométrica, que es el seno del ángulo. Era una forma práctica, ¿no?, de poder llegar a él. Si yo tengo la hipotenusa, estos lados los tengo en esa función. Entonces, es lo mismo lo que voy a estar aplicando aquí. Fíjate, a la hipotenusa, 50 la hipotenusa. El que está al costado es a coseno, el que debería estar al costado sería 50, este vendría a ser 50, multiplicado por el coseno del ángulo, esta componente. La otra no lo voy a tomar en cuenta, es perpendicular, solamente voy a trabajar en el eje radial. Bien, de esta manera ya tengo fuerzas, por ejemplo en este caso que entran y que salen, ¿no? Entonces, una vez que tengo ello, aplico lo siguiente. Digo acá, ahora lo que vamos a utilizar es fuerza centrípeta, masa por la aceleración centrípeta, ¿ok? Ahora, ¿quién hace papel de fuerza centrípeta? Quien va al centro es 60, en este caso la reacción, menos el que sale sería esta componente de la fuerza de gravedad, 50 por el coseno del ángulo, es igual a la masa, mientras que la aceleración centrípeta lo voy a escribir en función de la rapidez lineal. ¿Y por qué? Porque el dato es el que me dan. Dice que la rapidez es de 2 metros por segundo. Recuerda que si tiene metros por segundo, tengo que utilizar la rapidez lineal. Si es radian por segundo, utilizaba la rapidez angular. Entonces, aquí utilizo lineal al cuadrado sobre el radio. Coloco R minúscula para no confundirlo con mi reacción. Listo. Una vez que ya tengo planteado mi problema, ahora ¿qué voy a hacer? Introducir los datos que se tienen, ¿no? R vale 60 menos 50 por el coseno del ángulo es igual a la masa de la esferita, lo tengo, ¿cierto? La rapidez, 2 elevado al cuadrado sobre el radio. Y mira, ¿cuánto vale el radio? Radio simplemente vale 1, ¿no? Bien, vamos a determinar esto aquí. Tendría lo siguiente, ¿ya? Tendría en este caso lo siguiente. Para ello me piden determinar este ángulo, ¿no? A ver, si tú me ayudas aquí, sería 2 al cuadrado es 4 por 5, 20, ¿cierto? 20, esto sería 60 menos 50 por el coseno del ángulo que se tiene. Ese que está restando lo pasamos al otro lado y me quedaría 50 por el coseno de teta, y este pasa a restar, sería simplemente 40. A ver, se va un cerito, 0 con 0, y me está quedando, pasa a dividir, me queda 4/5 es igual al coseno del ángulo teta. Una vez que ya tengo ello, reconozco inmediatamente, ¿no? Y digo, a ver, ¿el coseno de qué ángulo es 4/5? A ver, ¿recuerdas? El coseno de qué ángulo es 4/5. De 37 grados, ¿cierto? Muy bien. Constante sobre la cual se encuentra una esferita. Bien, además me indica que la superficie es lisa. Uno podría decir, bueno, si la superficie es lisa, en todo caso este cuerpo resbalaría, ¿cierto? Y tendría que caer. Pero eso no ocurre cuando esta esferita se encuentra dentro de esta superficie curva, ya que cuando comienza a girar, esta esferita tiende a salir del centro de la trayectoria. Esa tendencia va a hacer que justamente él presione este punto, en la cual se va a manifestar una fuerza, ¿no? Bien, según el dato del problema, me dice que cuando él presiona este punto, inmediatamente aparece todo un conjunto de fuerzas. No olvidar que la fuerza que aparece ahí, una debe ser la fuerza de gravedad, me dan la masa incluso, ¿no? Y esta fuerza de gravedad se grafica verticalmente hacia abajo. Ya está. Por este lado tendría la fuerza de gravedad, me dan el dato, entonces le coloco su valor numérico. Me dicen que la superficie es lisa. Recuerda que si la superficie es lisa, esta fuerza, ¿qué ángulo forma en el contacto? 90 grados, ¿cierto? Este vendría a ser la reacción. Ya está. Y según el dato del problema, ese valor que se tiene es de 100 newtons. Ya está.
Esto de aquí debe ser de 100 newtons. Listo, ahí está. Entonces, una vez que esta superficie curva comienza a girar en torno a este eje, lo que en realidad va a hacer esta esferita es describir esta trayectoria que se tiene. ¿Ok? Es describir. Es como si yo tuviera, por ejemplo, aquí una superficie inclinada, coloco aquí la tiza, si lo dejo suelto, esta tiza va a resbalar. Pero si esta superficie comienza a girar de esta manera, esta tiza tiene una tendencia a salir, es ahí donde se pega. Y tú fíjate, cuando comienza a girar, es aquí donde comienza a describir una trayectoria circunferencial. Dependiendo de qué lugar se encuentre, esta trayectoria va a cambiar de radio. Me dicen justo en ese momento dónde esta longitud que se tiene, el cual coincide con el radio de curvatura, sea de 30 centímetros. Bien, entonces fíjate, se ha formado aquí el centro de la circunferencia. Por tanto, yo tengo que dibujar fuerzas que vayan hacia dicho centro o fuerzas que salgan de dicho centro. Tengo la fuerza de gravedad que no va hacia el centro. Y tengo la reacción que si lo prolongo tampoco va hacia el centro. Entonces, ¿qué me convendría hacer en este problemita? Descomponer las fuerzas, ¿no? Para ello voy a descomponer a la reacción en sus dos componentes rectangulares. Fíjate que al descomponer a la reacción, una de sus componentes ya me está apuntando hacia el centro. Justamente lo que estaba buscando, ¿no? Esta componente de la reacción. Esta sería la componente de la reacción proyectada en el eje X, mientras que él vendría a ser la componente de la reacción proyectada en el eje Y. Bien, mira lo que voy a hacer, estate bastante atento. Esta esferita va a comenzar a describir esta trayectoria curva de esta manera, es decir, proyectada, por decir así, en el plano X. Mira, más no se está moviendo verticalmente, no está haciendo esto, se está moviendo horizontalmente. Entonces, como no se mueve verticalmente las fuerzas deben estar en equilibrio, porque si no lo estuvieran, se estaría moviendo. Entonces, como no se mueve verticalmente, las fuerzas en la vertical están en equilibrio. Entonces, es decir, esta fuerza de gravedad con esta reacción en Y, en el equilibrio, esos valores de esas fuerzas deben ser iguales. Por tanto, de ahí deduzco que la reacción en Y debe ser igual al valor de la fuerza de gravedad, es decir, 60 newtons. Ahora, observa lo que acabo de encontrar en este triangulito. La hipotenusa, que ya lo descompuse en estas dos componentes rectangulares, ¿ok? Inicialmente era 100. Si este cateto es 60, ¿cuánto será en todo caso la reacción en el eje X? ¿Cuánto será la reacción en el eje X? Recordemos el triángulo de 37, 53. Se tiene como 3, como 4, como 5, ¿cierto? Haciendo uso de ese triángulo, entonces fácilmente yo ya puedo deducir que el valor de la reacción en el eje X debe ser pues de 80 newtons. ¿Te das cuenta? Ya tengo yo 80 newtons. En función de ese valor es donde yo voy a comenzar a trabajar para ello. Entonces decimos acá, ¿no? Se tiene lo siguiente. Se tiene de que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Quién va hacia el centro? En este caso, hacia este centro descrito por esa trayectoria circunferencial de esta esfera, sería la reacción de X. Es igual a la masa multiplicado por la aceleración centrípeta. Ahora, ¿cuál de las dos relaciones de la rapidez voy a utilizar? ¿La lineal o la angular? Bueno, aquí me están pidiendo determine la rapidez angular. Entonces, inmediatamente determino yo, ¿no? Rapidez angular al cuadrado multiplicado por el radio. Bien, esta reacción en X ya lo tengo, que es 80, es igual a la masa, que también lo tengo, que es 6. Me piden la rapidez angular al cuadrado, pero el radio. Y el radio de esta trayectoria, fíjate cuánto vale, coincide justamente con él, ¿no? 30 centímetros, que pasado a metros, tiene que estar en metros, debe ser 0,3, ¿no? 0,3 metros. Ya está. A ver si me ayudas por aquí. Bien, este 0,3 para tu facilidad lo puedes escribir como 3 sobre 10, ¿cierto? 3 sobre 10. Este 10 pasa a multiplicar
me quedaría 800, 6 por 3, porque esto ya fue 3 décimos, 18, ¿cierto? Pasa a dividir como 18. Y me quedaría la rapidez angular elevado al cuadrado, ¿no? De aquí yo puedo mitad, mitad, me queda 400, mitad 9. Y cosa que le saco raíz, y entonces, ¿cuánto me quedaría la raíz de 400? 20, muy bien. ¿Y cuánto es la raíz de 9? 3. Entonces, la rapidez angular vendría a ser 20 tercios radian por segundo. Cuando esta superficie hecha por, digamos, tubos colocados de esta manera y sobre ellos se coloca un bloque, comienza a girar con cierta rapidez angular constante, este cuerpo, en realidad, recuerda, ¿no?, lo que habíamos hecho hace un momento, que cuando se encuentra dentro de una superficie, tiende a salirse del centro, tiende a salir de él, ¿no? Igual acá, este cuerpo tiende a salir, o en todo caso, saldrá, dependiendo del valor de cuán rápido gire ello. Entonces, a medida que él se va incrementando, la tendencia de él de salir también comienza a incrementarse. Todavía ese cuerpo no sale. ¿Y eso debido a qué? A que debe estar ligado a una fuerza con respecto hacia ese centro. No observamos, en todo caso, aquí una cuerda, ¿cierto? Si hubiera una cuerda, sería fenomenal, porque diríamos que la tensión es quien sujeta en todo caso al bloque y que no le permite que eso se vaya o se retire. Sin embargo, no podemos observar esa fuerza. Entonces comenzamos a deducir lo siguiente: ya que esta fuerza tiende a salir, pero no lo hace, es porque en el contacto entre estas dos superficies debería haber una fuerza entre ellos. ¿Qué fuerza sería? La fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento del tipo estático, ¿ok? Y que va a depender justamente de cuán rápido gire él. En el problema me dice, determine cuál es la rapidez angular, ¿no? La rapidez angular máxima que debe tener, ¿para qué? Para que el bloque no resbale todavía. Entonces, ¿cuánto como máximo debe ser para que él no resbale? En otras palabras, para que esté a punto de resbalar. Y si está a punto de resbalar, esta fuerza de rozamiento estático tendría que ser la fuerza de rozamiento estático máximo. ¿Ok? Una vez que tenemos ello, graficamos las otras fuerzas, que vendría a ser la fuerza de gravedad verticalmente hacia abajo. Y no olvides también graficar la fuerza normal. Ya está. La normal perpendicular a este contacto, y por este lado tendríamos la fuerza de gravedad. Bien, no nos dan la masa, pero sí la gravedad, entonces puedo colocarle 10m, ¿no? Gravedad 10, la masa no lo tengo, 10m. Listo. Observa que esta fuerza de rozamiento estático máximo estaría haciendo el papel, ya que está apuntando hacia el centro, de fuerza centrípeta. Este sistema va a comenzar a girar de esta forma, generando así que este punto sea su centro, en todo caso. Bien, para ello lo que vamos a hacer es utilizar justamente esa relación, ¿no? Entonces por este lado colocamos, ¿no? Hacemos uso de que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Quién hace papel aquí de la fuerza centrípeta? La fuerza de rozamiento del tipo estático máximo. Es igual a la masa por la rapidez angular al cuadrado multiplicado por el radio. ¿Ok? La fuerza de rozamiento estático máximo, a pesar que no lo tengo, pero puedo sacarle provecho a la normal y al coeficiente, que sí es dato. Entonces se puede escribir como el coeficiente de rozamiento del tipo estático multiplicado con la normal, ¿cierto? Este es igual a la masa, rapidez angular al cuadrado por el radio. Dato del problema, el vale 0,8. La fuerza normal se equilibra con la fuerza de gravedad debido a que el movimiento solo es horizontal, no vertical. Entonces sería inmediatamente 10 veces m es igual a m multiplicado por la rapidez angular al cuadrado máxima, porque es lo que me está pidiendo, ¿no? El máximo valor, por eso que él es máximo, multiplicado por el radio que describe. El radio, como él no se va a mover con respecto a ese centro, vendría a ser simplemente 2, ¿no?
es como que por este lado, en la proyección, se esté dando, ¿no? Aquí. Y por acá se encuentra el bloque, ¿cierto? Ese sería el centro. Bien, de aquí podremos eliminar fácilmente la masa, se va. Si me ayudas a ver, 0,8 por 10, 8, entre 2, 4. Por tanto, la rapidez angular máxima que me andan pidiendo debería darme como resultado 2 radian por segundo, ¿cierto? 2 radian por segundo. Por tanto, la respuesta ahí sería la letra B.